que debe realizarse un screening y un control anual de dichos nevos, lo que permite al médico establecer un criterio diagnóstico que compare los nevos que tiene ese paciente y elija si hay algún nevo que es distinto, e identifique aquel nevo que en primera instancia sea displásico o melanoma, ¿sí? La historia del melanoma cambia drásticamente cuando el diagnóstico es temprano. En este caso no es que va a ser bien diferenciado y toda la historia, va a ser un melanoma. Si es un melanoma grueso, la posibilidad disminuye de, bueno, de una curación, si se quiere. No obstante, unos criterios y guías para el establecimiento de cómo manejarnos en esta situación, ¿sí? Pero bueno, el concepto sería, lo más común es que nosotros tengamos nevo. Entonces, sería de muy buena práctica que acudamos a un control anual para revisión de dichos nevos. Y ante aquel que tenga algún cambio o alguna sospecha, como desde el punto de vista médico, sea removido, o sea, se realiza la exéresis. Sí. ¿Cómo dijo que podían ser hiperplásicos o? Displásicos. Genial, gracias. Son los nevos displásicos. El nevo displásico es un nevo que está estructuralmente, digamos, desorganizado. Es un concepto más histológico. Sí, sí. Entonces, pero como médico, ¿qué hace? Con el dermatoscopio lo identifico. De hecho, es una situación cotidiana en consultorio. Uno revisa pacientes, le decimos, mire, usted tiene un nevo que tiene una estructura, muchas veces le sacamos la foto al paciente y le mostramos para que él vea cómo son sus nevos y cuál es aquel que es displásico o distinto. Ese será el que elijo para sacar. Muchas veces, en realidad, a veces tenemos una sospecha clínica de que estamos haciendo la biopsia excisional de un melanoma. Pero a veces no, a veces son nevos displásicos y bueno, no es melanoma, ¿sí? Estos serían los que tienen cambios en la forma, bordes irregulares, los colores. El nevo displásico tiene habitualmente a nivel dermatoscópico una estructura diferente al resto de las lesiones, ¿sí? Y, por ejemplo, el melanoma también. El melanoma tiene una estructura dermatoscópica que habitualmente orienta que es un melanoma, ¿sí? Que es una multiplicidad de estructuras, de colores, de pigmentos, de componente vascular, áreas de regresión. Más allá de lo que es el ABCD, que a veces ustedes ven y demás, porque no es que son todos grandes, digamos, o de bordes difusos. Pero bueno, puede llegar a ser de utilidad que ustedes vean un par de melanomas, sobre todo in situ, para que se orienten, ¿sí? En fotoclínica nomás, fotoclínica. Digamos, a nivel general ustedes pueden decir, bueno, veo con una buena fuente de luz, reviso a mi paciente, si hay algún lunar que a mí me llame la atención como médico, le voy a derivar a un especialista para que lo revise con dermatoscopio y considere si es necesario hacer la exéresis. Y después será el patólogo que diga, ¿es displásico o es melanoma? En definitiva, el que confirma el melanoma es el patólogo. El dermatólogo, muchas veces lo sospechamos. La verdad que muchas veces uno lo sospecha, pero el que lo confirma y me lo estadifica es el patólogo. Bueno, el cáncer cutáneo melanoma es uno de los cánceres que también, ¿sí? La recomendación de la visita al dermatólogo es Sí. mejor hacerla después del verano, ¿no? Es preferente hacerla alejado del verano, ¿sí? Cuando ya se ha, digamos, ido ese bronceado que a veces les queda después del sol. Sí. Perfecto, gracias. O antes. Muchas veces los esquemas acá, digamos, los planes, las campañas, perdón, de control de lunares, las hacen en octubre, antes de que empiece la época de la apertura de las playas y demás. Bueno, muy bien. Entonces, ahí habla algo el doctor de un artículo que había leído, básicamente, digamos, puede llegar a concluir que el antecedente familiar de melanoma aumenta el riesgo de desarrollarlo. Uno de los conceptos que se establece es que aquel paciente que tiene melanoma
También debemos hacer el control a sus descendencias, ¿sí? Porque puede haber alguna cierta herencia en la alteración justamente genética que lo predisponga al melanoma. Gana terreno en el mundo entero el melanoma, se están viendo más casos de melanoma, quizás también arraigado con la cuestión esta de mayor control, mayor prevención, educación, pero bueno, lamentablemente sigue estando presente y es una enfermedad que sí, les vuelvo a repetir, es distinta a la de los anteriores, porque si en este caso encontramos un melanoma grueso, la posibilidad de desarrollar enfermedad sistémica existe. Y hay una clasificación de melanomas, que también quizás no es necesario, en mi opinión, que la sepan, pero bueno, que tengan noción de que existe. Dentro de las que mencionan, una de las clasificaciones es aquel que habla de un melanoma extensivo superficial, otro que es el léntigo maligno, el acrolentiginoso o mucoso y el melanoma nodular. El melanoma, sobre todo el extensivo superficial, tiene una fase de crecimiento inicial que es radial. Y una vez que pasa el tiempo va a tener una fase de crecimiento vertical. Entonces, la fase de crecimiento radial es aquel melanocito que realiza un crecimiento epidermis por dispersión de melanocitos atípicos sin invadir la dermis. O sea que podríamos decir, ¿es in situ? Sí, podemos decir que es in situ. O la dermis papilar. El 90% cursa en esta fase, entonces uno, digamos, quisiera que todos los melanomas que encontremos sean en fase de crecimiento radial o justamente un melanoma in situ, pero no siempre es así. Implica un diagnóstico temprano, sería el melanoma fino, versus un crecimiento vertical que ya justamente la actividad mitótica del melanoma cambia, la disposición de la célula también tiende a invadir y penetrar en dermis. Hay mitosis más frecuentes, hay actividad mitótica que puede seguir infiltrando y metastizar. Expansión, invasión, metástasis potenciales. A nivel general, una pregunta. Sí. ¿Cómo sabemos si está en la fase vertical o la radial? Anatomía patológica. Claro. Obvio. Porque, uno puede sospechar un melanoma, pero, digamos, no puedo saber si es un melanoma fino o grueso, anatomía patológica. Genial. Y quizá la estrategia, sí, acá el equipo de trabajo es fundamental, que tengas un buen patólogo, que te lo mida, que te lo estadifique al melanoma, porque de eso va a depender el tratamiento posterior. Y esto es lo que pueden hacer ustedes quizás en el consultorio privado, o sea, en el consultorio cuando empiezan a trabajar. Les vuelvo a decir, si uno diría, yo encuentro muchos de estos positivos, creo que lo más importante como un buen médico que deriven a un especialista para que le hagan un estudio. Entonces, ustedes ven que en esta foto podemos encontrar que el paciente tiene más de seguramente 100 nevos celulares. Entonces, es muy difícil quizás para al simple ojo humano identificar si hay alguno diferente con otro. Y quizás volvemos a lo mismo, el criterio que buscamos es dermatoscópico. El médico dermatólogo es el dermatoscopio, para aumentar la sospecha de que es melanoma. Y el patólogo es el que me pone el sello, pero el dermatólogo es el que elige cuál sacar. Entonces, bueno, es un trabajo todo también de experiencia y conocimiento. A nivel general, los criterios que mencionan los libros son la asimetría, que habla de, quizás, por ejemplo, tomamos esta lesión. Hay una fotito que habíamos hecho la vez pasada, que era, bueno, cortar en 4 porciones, y vemos que las 4 porciones sean iguales. Si no son iguales, eso sería una lesión asimétrica. Que los bordes sean irregulares. Que tenga multiplicidad de colores. El diámetro más de 6. Y la evolución y el crecimiento. El concepto general dice que los pacientes que tienen más de 100 nevos celulares o que tienen muchos nevos displásicos, que se acuerdan que eran aquellos que no eran melanoma, son desordenados. No, es un nevo benigno, ¿no? Pero son desordenados.
¿Pero tengo que ampliar un nevo displásico? No, salvo que sea una displasia de alto grado, que eso también es un criterio de especialista y depende del patólogo, pero bueno, un concepto más de especialista. Pero bueno, tengo un paciente con muchos lunares. Si este paciente, esta piel, me va a hacer un melanoma, ¿dónde me lo va a hacer? La mayoría de los melanomas son de novo. Significa en piel sana. Con mucho lunar y toda la historia, pero en piel sana. Por ejemplo, acá. De repente el paciente instala una lesión macular pigmentada nueva acá. ¿Cuánto hace que tiene su lunar? Hace 6 meses. Hace un año. No, yo hace 5 años no lo tenía. Hace un año. Bueno, ese es el nevo, perdón, o la sospecha de melanoma. Una lesión pigmentada nueva. Eso también sería el concepto. Hay melanomas que nacen sobre nevos displásicos, es excepcional. El concepto dice que aquel que tiene muchos nevos displásicos tiene más riesgo de desarrollar melanoma. Empieza. Bueno. Y ahí está la foto dermatoscópica. ¿Sí? La visión por dermatoscopía. El dermatólogo lo que busca son patrones dermatoscópicos. Bien. Antes le mencioné que el dermatoscopio me permite a mí ver una imagen vascular, entonces hay un criterio vascular, quizás sobre lesiones que son, no vamos a entrar en criterios dermatoscópicos, porque también es de especialista, ¿me entienden? Solo que ustedes quiero que sepan que, claro, uno dice, bueno, yo la verdad que le veo distinto, vamos, una lesión, esta lesión, pero no lo sé. A ver, esta lesión me llama la atención para que ustedes sepan, porque tiene un área sin pigmento, un área de regresión, un área sin estructura. Eso también puede orientarme en melanoma. Pero no es el concepto de la clase que ustedes sepan ese detalle. Yo creo que ustedes como médicos, ya les digo, o sea, ustedes ven un paciente pelirrojo que tiene más de 50 lunares, como buen médico, vaya a una especialista. Es derivarlo a un especialista, a una atención, a un CEMAFE, a un hospital donde haya un dermatólogo que lo pueda ver con dermatoscopio. El dermatólogo lo que va a ver es el patrón dermatoscópico, la sensibilidad de decir, este puede ser un melanoma, este nevo lo sacó. Entonces, en el criterio dermatoscópico vemos un patrón que, como vemos aquí, no tiene nuevamente lo mismo. Yo no veo que los 4 son iguales, ¿sí? Y veo estas estructuras que, bueno, orientan a una desorganización en el pigmento. A veces vemos estas zonas más de regresión en cierta zona, que es una zona como más blanca o de cicatriz. Y todo eso son criterios dermatoscópicos que, en comparación a la dermatoscopía de los otros lunares del cuerpo, el dermatólogo decimos, este nevo es el distinto. Entonces hay otros que hablan del patito feo o el nevo que es distinto. Bien, ese sería otro criterio. Con respecto a todos los nevos de mi paciente, este que estoy eligiendo, este que estoy fotografiando, es el distinto. Es el que vamos a extraer. Melanoma in situ, melanoma incipiente, curación 100%. ¿Sí? Se cura. Digamos, entiendo que el criterio acá de la foto es demostrar que la lesión pigmentada nueva debe ser sospechada como melanoma hasta que se demuestre lo contrario. Habitualmente no son tan negros y tan oscuras, así como una mancha, ¿vieron? Pero hay variedades de melanoma, así como está el melanótico, donde no hay tendremos variedades de melanoma. ¿Ven esa lesión como abizarrada, así, muchos colores, blanco, negro, a veces hay azul, hay un poco de blanco, marrón? Y entonces me dicen, ¿y cómo hago la biopsia? La biopsia en un melanoma, en una lesión pigmentada, debe ser excisional. Lo que hacemos como médicos es marcar justamente la losange y tratar de incluir toda la lesión tumoral, por eso a veces son biopsias grandes,
Y voy a pasar con 2 milímetros de margen de piel sana. Puede haber una situación que la lesión tumoral inicialmente sea muy grande, entonces, bueno, puedo tomar múltiples biopsias, pero de muy buena práctica es hacer una biopsia excisional. El criterio general es una biopsia excisional. Profe, ¿y en profundidad? En profundidad hasta dermis profunda. Mira, a veces, ¿qué ocurre? El melanoma es melanocito infiltrativo con potencial metastásico, a veces infiltra y te asusta bastante como médico cuando vos haces una biopsia y hacemos el corte, por ejemplo, la incisión, ¿verdad? Y uno observa, y el pigmento, vieron que a veces dice los pacientes, te preguntan cómo se ve, o sea, si vemos el tumor, en realidad el vaso celular, es muy raro que uno vea, digamos, que diferenciamos tejido sano versus vaso celular. Pero el melanoma, como es pigmento, vemos el pigmento que verdaderamente impone mucho riesgo, porque a veces uno hace la biopsia como dermatólogo hasta cierta profundidad y vemos que allá en el fondo te sigue quedando pigmento. Entonces, ahí habitualmente se da un poco más de muchísimo más respeto a todos, ¿no? De todas maneras, yo estoy viendo acá que, claro, acá lo que estamos viendo es el melanoma léntigo maligno, ¿sí? A ver, esperen un poquito, viendo bien porque los veo a ustedes. Melanoma léntigo maligno, 10% de todos los melanomas, adultos mayores, áreas expuestas en forma crónica. El extrafacial ocurre en solo 17 de los casos. Crecimiento radial in situ prolongado de años. Bien, acá tenemos. El melanoma léntigo maligno hace referencia a un melanoma que es bien macular, en fase de crecimiento radial, ¿sí? Y que justamente la mayoría del léntigo maligno aparece en áreas fotoexpuestas, como por ejemplo lo que es rostro. El concepto de la biopsia sigue en pie. De todas maneras, el léntigo maligno es el que a veces puede adquirir grandes tamaños, entonces sería el criterio de decir, bueno, realizo múltiples biopsias. ¿De qué sitio? La más característica. Quizás si me dan a elegir, yo puedo decir, miren, yo incluiría esta zona, la regresión y un poco este pigmento excéntrico. Yo puedo incluir un poco esta zona del borde. Pero nuevamente lo mismo. Donde yo voy a biopsiar me lo va a guiar el dermatoscopio. Se hace una cirugía curativa hasta aponeurosis, ahí va hasta aponeurosis la cirugía curativa con 1 centímetro de margen. Melanoma léntigo maligno, diagnósticos queratosis seborreicas, lentigos. Bien, y acá el doctor puso una foto justamente que entiendo que es de una queratosis seborreica. La queratosis seborreica es un tumor benigno, superficial de la piel, que tiene una característica de ser pardo, uniforme, que puede en algún sector tener un área de crecimiento justamente sobrelevado. En la mayoría de las veces la queratosis seborreica es un área de piel uniformemente sobrelevada, ¿sí? Y es un tumor muy común. El melanoma extensivo superficial. El melanoma extensivo superficial es el tipo de melanoma más frecuente que vamos a ver en la práctica clínica dermatológica. Es el que más frecuente vemos. Es aquellos que aparecen en áreas expuestas en forma intermitente al sol. Bueno, hay una localización, según los libros, de espalda en los hombres y en las piernas de las mujeres, pero eso es excepcional, porque, digamos, la localización es más común el tronco, pero no es absoluta. Bueno, es el más ordenadito en el crecimiento. Entonces el extensivo superficial al principio va a tener una fase de crecimiento más radial y a medida que va avanzando el tiempo, luego crece en vertical. Entonces sería una situación de satisfacción y de beneficio para el paciente que lo encontremos en fase de crecimiento radial. Lo va a decir el patólogo, como dije antes. El diagnóstico es el neumodisplásico, que es el neumose desordenado.
Y entonces ustedes me pueden decir, bueno, ¿cómo me puedo dar cuenta? Lo mismo que antes, chicos y chicas. En realidad, el aumento de digamos, la sospecha me la va a dar mucho más le haga el examen dermatoscópico. Pero bueno, si yo estoy en consultorio y veo un neo con múltiples colores, bordes irregulares, que lo tengo en el medio de la espalda, la abuela no sabe de cuándo lo tiene, es de buena práctica. No está nunca de más. Si uno dice como médico, están en una zona alejada, que no tiene dermatólogo y demás, y ustedes le ven cara de melanoma, háganlo sacar o sáquenlo ustedes. Eso no está mal. Ante la sospecha hay que hacer remoción. Vean que no todo es marrón, oscuro, negro. Nuevamente lo mismo, el melanoma es muy común, el concepto de el área de regresión. Pero parece que tiene una cicatriz, parece que le falta pigmento. ¿Qué le pasó? No le pasó nada. Esa es la imagen clínica, macroscópica, y esta es la imagen dermatoscópica. Entonces, verdaderamente, aumenta la posibilidad y la chance de que lo que esté viendo justamente con este dermatoscopio, aumenta la chance de que esté frente a un melanoma. El melanoma versus es todo un desafío diagnóstico, sobre todo para ambos, el dermatólogo versus el patólogo. El nevo de Spitz es un nevo que es adquirido en la infancia y que el diagnóstico principal clínico y dermatopatológico es el melanoma. No es tan frecuente, pero bueno, puede existir y muchas veces requiere de seguimientos. Tratamientos de exéresis. De Spitz hay que remover totalidad. Y control de la cicatriz. Este es un melanoma extensivo superficial que, bueno, no me puede decir, bueno, pero ¿cómo hacemos con los pelos? Lo ideal es que el paciente se rasure para ir a hacer un examen dermatoscópico, porque si no es más difícil, ¿vieron? Que con los pelos. Pero bueno, vamos a ver un poco de estructura pigmentaria que está francamente desordenada, ¿sí? Con múltiples colores, áreas de regresión y una lesión que tiene una sospecha alta de melanoma. Otras variedades de melanomas. Este ya como que tiene el nombre de melanoma, así macroscópico y grande, así, con el abizarrados que tienden en áreas como la piel como a desaparecer, con esa regresión que es un criterio clínico y dermatopatológico, es muy característico del melanoma, ni hablar que aparezca una lesión sobrelevada adyacente, ahí asusta también, asusta. Todo lo que sobreleva en piel profundiza, entonces si sobreleva en piel y profundizó, porque ya quizás está en una fase de crecimiento vertical, y nosotros queremos llegar antes. Pero bueno, a veces el melanoma de novo es nodular. Por ejemplo, el nodoide. Ya nació siendo vertical. No tengo fase de crecimiento radial. Entonces el pronóstico de un nodular es peor que los anteriores. ¿Sí? 10 a 15 de todos los melanomas, por suerte es raro. Yo no he visto nodular. Puede ocurrir que el nodular los trate para que ustedes tengan conciencia el oncólogo directamente. Es una enfermedad sistémica, porque ya se fue el ganglio, se fue el órgano sistémico, metastizó. Inicia como una pápula pigmentada que se transforma en nódulo, rápido crecimiento, pobre pronóstico. Sin embargo, si su espesor no es mayor, el pronóstico no es peor que el de otros melanomas. Pero bueno, en ese sentido tendría que tener un paciente que consulte rápido, tenga un autoexamen y tenga justamente un nivel de alarma elevado. Dermatoscopía áreas lechosas, que son los típicos patrones de rojos de los melanomas, vasos sanguíneos tortuosos, coloración azulada, negruzca. Yo le agregaría áreas de regresión. Y el crecimiento vertical tumoral, tumor que es, digamos, como con múltiples lesiones que hacen al tumor. Con pigmento también, con tendencia a la úlcera. El melanoma acrolentiginoso. Acrolentiginoso. Hace referencia a un melanoma en las extremidades, donde incluimos también en la piel acral,
árbol plantar, incluye el melanoma subungual. También puede salir. Las células que forman la matriz, que se ubican en la matriz unguial, que forman la placa unguial, son las mismas células que tenemos en nuestra epidermis. Solo que la de la piel, propiamente, digamos la de la piel, propiamente dicha, forman una queratina blanda, que es la que nos forma la barrera de nuestra piel, mientras que la de las uñas y los pelos forman queratina dura. Pero las celulitas de la epidermis son las mismas. Así que en la uña tengo melanocitos, los cuales pueden devenir en melanoma. El melanoma subungual se va a manifestar como una melanoniquia estriada. La melanoniquia hace referencia a una mácula pigmentada de ubicación unguial, subunguial, que típicamente va a tener un signo de Hanson, que no está escrito, pero bueno, es un pigmento que aparece en la zona del pliegue ungular proximal. Bien, el pliegue ungular proximal es esta zona anatómica, y el melanoma subungual habitualmente, además de tener la línea bien negrita, negruzca, parda oscura, pigmenta esta zona. Todo eso hace pensar en una